Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como lo anticipé en el saludo de bienvenida, mi nombre es Verónica Roca, soy abogada y actualmente me desempeño como relatora del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Yo voy a abordar parte del módulo quinto en lo referente al derecho al nombre, a la nacionalidad y a la identidad. Todo ello dentro del marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, como ustedes saben, el derecho al nombre, el derecho a la identidad y el derecho a la nacionalidad están íntimamente vinculados al derecho que tiene toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica, al punto tal que no se concibe el ejercicio de estos derechos sin el reconocimiento o el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del ser humano. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 3, establece: toda persona tiene derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del ser humano va a ser, sin lugar a dudas, uno de los derechos más importantes, junto con el derecho a la vida, más importantes consagrados por el derecho internacional de los derechos humanos. Este derecho está en la base misma de la noción de sujeto de derecho y va a determinar su existencia frente a la sociedad y frente al Estado. Le va a permitir ser titular de derechos y contraer obligaciones. Le va a permitir tener capacidad de actuar. En cierta forma podemos decir que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es el derecho a tener derechos. En este sentido, también el artículo 7 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre nos dice: toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones y a gozar de los derechos civiles fundamentales. Bueno, además del artículo 3 de la Convención que aludíamos antes y de este artículo 7 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, este derecho está consagrado en varios instrumentos internacionales. Entre ellos podemos citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, entre muchísimos otros. Y bueno, y a diferencia de también otros derechos humanos, este derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica tuvo poco desarrollo jurisprudencial y doctrinario. Pero esta no es una particularidad del sistema interamericano de derechos humanos, sino que se repite como constante en todo el sistema universal de derechos humanos. Me voy a permitir leer la opinión del anterior juez de la Corte, el doctor Antonio Cansado Trindade, en la opinión consultiva número 17/02, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. La personalidad jurídica internacional del ser humano se cristalizaba como un límite al arbitrio del poder estatal. Los derechos humanos liberaron la concepción del derecho subjetivo de las amarras del positivismo jurídico. Si por un lado la categoría jurídica de la personalidad jurídica internacional del ser humano contribuyó a instrumentalizar la reivindicación de los derechos de la persona humana emanados del derecho internacional, por otro lado el corpus juris de los derechos humanos universales proporcionó a la personalidad jurídica del individuo una dimensión mucho más amplia, ya no más condicionada al derecho emanado del poder público estatal. Vemos que en este sentido, todo el desarrollo que tuvo el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, este desarrollo ha ido realizándose estrechamente vinculado a los principios de igualdad y no discriminación, principios fundamentales dentro del derecho internacional de derechos humanos, considerado normas jus cogens por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o podríamos decir, normas de orden público internacional. Bueno, como ustedes ya saben, ya que fue abordado en módulos anteriores, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como estructura posee dos órganos fundamentales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante recalcar cuál es el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es complementaria y supletoria de los tribunales nacionales, donde las víctimas que fueron objeto de violaciones a sus derechos fundamentales van a acudir, y de acá es la importancia del reconocimiento a su personalidad jurídica, van a acudir a hacer valer sus derechos. Al mismo tiempo, la Corte va a abocarse a estos casos concretos, va a resolverlos, va a dictar sus sentencias y va marcando ciertas vías de protección o marcos de protección en los derechos humanos, dictando sus sentencias, y va marcando ciertos rumbos de jurisprudencia en esos tribunales, en esos sistemas nacionales.
Bueno, el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podremos decir que le caben 3 funciones a la Corte Interamericana. Por un lado, tenemos una función jurisdiccional, donde va a conocer y resolver casos concretos sometidos a su jurisdicción, supervisando el cumplimiento de las sentencias que en consecuencia dicte. Otra función es dictar medidas provisionales y otra función tiene que ver con su parte consultiva, va a dictar opiniones consultivas, o sea, es una función consultiva, como la opinión consultiva que acabamos de citar sobre la personalidad jurídica internacional del ser humano relativo a los derechos del niño. Bueno, cabe destacar, por otro lado, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que ir acompañando con la evolución, tiene que ir acompañando la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Esta interpretación evolutiva de los instrumentos nacionales de derechos humanos es consecuente con las reglas de interpretación que están previstas en la misma Convención por el artículo 29 de la Convención, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. En este sentido, los Estados partes de la Convención tienen una doble obligación, y esto está previsto expresamente en su artículo primero, inciso primero, y en su artículo segundo. Es muy importante citar estos 2 artículos porque ustedes van a ver que todas las sentencias de la Corte Interamericana en las cuales se condena a algún Estado en particular por la violación de cualesquiera derechos fundamentales, siempre las violaciones van en relación a estos 2 artículos. Y estas 2 obligaciones tienen que ver, por un lado, en respetar los derechos y libertades reconocidos, absteniéndose de afectar arbitrariamente los derechos y libertades, y al mismo tiempo garantizar su pleno y libre ejercicio. Esto va en relación al artículo 2 de la Convención, que establece: los Estados se obligan a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otro carácter para hacer efectivo tales derechos. Esto implica que el Estado tiene la obligación, los Estados parte, de obligación de crear todas las medidas tendientes a facilitar la protección y el ejercicio de estos derechos. Bueno, de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte tiene competencia para conocer cualquier caso que le sea sometido a su jurisdicción que tenga que ver con la interpretación y la aplicación de los dispositivos de la Convención Americana, siempre y cuando esta competencia el Estado haya reconocido la competencia de la Corte o la reconozca por una convención o instrumento especial. Insisto, el carácter subsidiario de los sistemas de protección de los derechos humanos con los sistemas nacionales, ya que estos actúan como última ratio, es decir, cuando los Estados han fallado en brindarle la protección adecuada a sus habitantes en lo que refiere a los derechos fundamentales. En el sistema interamericano esto constituye una premisa fundamental, ya que tanto la Comisión como la Corte Interamericana solo van a intervenir cuando han fallado los mecanismos internos de protección. Es decir, se va a acceder al sistema interamericano cuando la protección de la persona en lo que hace a sus derechos fundamentales no encuentra cabida en los sistemas, ya sea por las vías administrativas o judiciales, o los mecanismos son inexistentes, o también los mecanismos son ineficaces para brindar una tutela judicial efectiva al respecto. Entendemos entonces que este derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica es uno de los derechos más esenciales del hombre. Es inherente a su personalidad, de allí el carácter de no derogable, y constituye un prerequisito para el goce de los demás derechos. En este caso estamos hablando de los derechos a los que luego haremos alusión, en el caso el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad y el derecho al nombre. Es importante una sentencia de la Corte Interamericana en el caso del pueblo Saramacca versus Suriname, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, más precisamente en el voto del juez Antonio Cansado Trindade, donde nos dice: la personalidad jurídica, a su vez, se manifiesta como categoría jurídica en el mundo del derecho, como la expresión unitaria de la aptitud de la persona humana para ser titular de derechos y deberes en el plano del comportamiento y las relaciones humanas reglamentadas. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica implica la capacidad de ser titular de derechos, capacidad de goce y de deberes. La violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la de ser titular de esos derechos y deberes.
La violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular y de gozar de esos derechos y obligaciones, lo cual pone al individuo en una posición vulnerable en relación con el Estado o terceros. Otro dato importante es aclarar que el titular de este derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica es la persona física o natural. El artículo 1.2 de la Convención Americana nos dice: es claro precisar que para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha desestimado peticiones cuyo titular de la violación haya alegado ser una persona jurídica. Pero esta no es una constante solo en el sistema interamericano de derechos humanos, sino una regla general en el derecho internacional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habla de ser humano o individuo. También el Convenio Europeo de Derechos Humanos también refiere a los derechos de las personas físicas o seres humanos. No obstante, acá hace una excepción a la regla cuando habla del reconocimiento al derecho de la propiedad de las personas jurídicas y se le otorga cierto nivel de protección a ellas. Pero no obstante, cabe señalar dos evoluciones en el sistema interamericano con respecto a esto, que es el caso de los pueblos aborígenes y las personas jurídicas o morales. La Corte Interamericana abordó la cuestión relativa a la personalidad jurídica en el contexto de las comunidades indígenas y concluyó que, tratándose de comunidades o pueblos indígenas, el reconocimiento de su personalidad es un modo, aunque no sea el único, de asegurar que la comunidad en su conjunto podrá gozar y ejercer plenamente el derecho de propiedad, de conformidad con su sistema de propiedad comunal, así como el derecho a igual protección judicial contra toda violación de dicho derecho, y que el derecho a que el Estado reconozca su personalidad jurídica es una de las medidas especiales que se debe proporcionar a los grupos indígenas y tribales a fin de garantizar que éstos puedan gozar de sus territorios según sus tradiciones. Esta es la consecuencia natural del reconocimiento del derecho que tienen los miembros de los grupos indígenas y tribales a gozar de ciertos derechos de forma comunitaria. En la última década se ha venido cristalizando una tendencia de la jurisprudencia internacional de los derechos humanos a otorgarle cierto reconocimiento a los derechos de la persona jurídica. Pero esto no es otorgarle un reconocimiento a estas personas como sujetos de derechos, o sea que el reconocimiento sigue en cabeza y la protección sigue en cabeza del ser humano, sino que se ha considerado brindarle cierto grado de protección a las personas jurídicas cuando, por intermedio de ellas, se materializa o son un vehículo por medio del cual sino que se ha considerado brindar cierto nivel de protección a las personas jurídicas cuando estas son la expresión o materialización o vehículo del ejercicio colectivo de derechos individuales. Tal es el caso del derecho a la expresión, derecho a reunión o derechos políticos. No se trata de una protección en cabeza o directa a la persona jurídica, ya que esa protección sigue en cabeza de la persona física o persona humana. Bueno, el derecho al nombre está previsto expresamente por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 18 y nos dice: toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos si fuera necesario. Bueno, el hombre al vivir en sociedad y dado a la naturaleza social intrínseca que tiene, necesita de un nombre para poder distinguirse de sus pares, distinguirse de los distintos individuos que conforman su grupo social. Y valiéndose de él va a poder ejercer su autonomía para adquirir y defender sus derechos, y así como para contraer obligaciones que ya sea por la normativa vigente, que no van a ser solo... No estamos hablando de una normativa solo local, ya que vamos a hablar de una normativa regional hasta internacional. Desde el punto de vista jurídico y de acuerdo a los pactos y tratados existentes en la materia, es importante precisar el alcance y la consecuente obligación de la registración del nombre, porque este reconocimiento va a ser lo que va a concretizar lo que veíamos antes, este derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que no va a ser ni más ni menos la posibilidad de ejercer y gozar de los derechos, adquirir obligaciones, ser titular de estos derechos y tener capacidad de actuar. La doctrina ha conceptualizado al nombre como la designación exclusiva que le corresponde a cada persona.
cuya única función o su principal función es permitir la identificación de cada persona en relación con los demás. Es la forma más antigua de designación de las personas, identificación de una persona dentro de un grupo social. Como sabemos que el derecho al nombre es un derecho inalienable porque es inherente a la personalidad, como lo es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al honor o hasta el derecho a la libertad. Nadie puede renunciar a su goce porque esa goce constituye la personalidad misma. Entre sus caracteres podemos nombrar que es necesario, toda persona necesita de un nombre, debe tener un nombre, es único, nadie puede tener más de una denominación, es inalienable, se encuentra fuera del comercio, no se puede renunciar a él, es imprescriptible, no se pierde por el transcurso del tiempo, es indivisible en cuanto cada persona tiene el derecho y el deber de usar un nombre y es inembargable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó lo ateniente al derecho al nombre y su registración en el caso de las niñas Jean y Bosico versus de República Dominicana. Me voy a permitir leer un párrafo, sentencia del 8 de septiembre del año 2005, considera en su párrafo 183. Los estados, dentro del marco del artículo 18 de la Convención, tienen la obligación no solo de proteger el derecho al nombre, sino también de brindar las medidas necesarias para facilitar el registro de la persona inmediatamente después de su nacimiento. Al mismo tiempo, en el párrafo siguiente, en el 184, nos dice: igualmente, los estados deben garantizar que la persona sea registrada con el nombre elegido por ella o por sus padres, según sea el momento del registro, sin ningún tipo de restricción al derecho ni interferencia en la decisión de escoger un nombre. Una vez registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar y restablecer su nombre y apellido. El nombre y los apellidos son esenciales para establecer formalmente el vínculo existente entre los diferentes miembros de la familia, con la sociedad y con el Estado. Diversas normas legales prevén el instituto del nombre con una salvedad importante, y ella consiste que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no prevé específicamente el derecho al nombre. Sin embargo, menciona o refiere al derecho al nombre en su artículo 24, inciso 2, y dice: todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. Por otro lado, también la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 7, inciso 1, nos dice: el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a un nombre, a adquirir una nacionalidad en la medida de lo posible y a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. También ordena a continuación, en el inciso 2 del mismo artículo: los estados parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. Bueno, entonces vemos la importancia de la registración del nombre de los niños o niñas en registros públicos, ya que a partir de ahí se le van a abrir las puertas a una infinidad de posibilidades desde los primeros años de su vida. El Comité de Derechos del Niño también afirma respecto a esto en su observación número 7, que como primera medida para garantizar a todos los niños el derecho a la supervivencia, al desarrollo y al acceso a servicios de calidad, el Comité recomienda que los estados parte adopten todas las medidas necesarias para que todos los niños sean inscriptos al nacer en el registro civil. Entonces no podemos dejar ni pasar por alto entonces ni ver cuál es la importancia de la inscripción en el registro civil, en los registros correspondientes, los registros oficiales de cada país, del nombre del niño cuando nace. No basta con que la persona, más aún tratándose de un menor de edad, tenga asignado un nombre. Es indispensable el cumplimiento de un trámite que se cumpla a fin de posibilitar que este menor de edad le sea posible ejercer y defender sus derechos. Ese trámite es la inscripción del nombre de la persona. Y esta inscripción es de importancia insoslayable, ya que el niño debe ser reconocido en la sociedad en que vive y como también se le debe dar una nacionalidad en el estado en que nace. Este reconocimiento se hace mediante un documento oficial que según el país va a tener distintos nombres, se puede llamar fe de nacimiento, certificado de nacimiento, partida de nacimiento. Y sin este documento, todo niño o niña que nace queda al margen de la ley, donde corre el peligro que no le sean reconocidos todos los derechos que le pertenecen.
Miren este dato, según la UNICEF, en el año 2000, alrededor de 50 millones de niños y niñas de todo el mundo no fueron registrados cuando nacieron. En muchos países, solo los que figuran en las listas oficiales pueden acceder a la educación o a la atención sanitaria. Muchos de estos casos pueden conducirnos a situaciones de discriminación hacia los niños. No solo al negárseles el derecho a ser inscriptos, se les niega el derecho a tener un nombre adecuado, a adquirir una personalidad, a ser cuidados por sus padres. Y no es casualidad que la mayoría de los niños provengan de hogares pobres, ya que es una constante que la pobreza es la primera causa de discriminación que tiene nuestro planeta. También los datos de UNICEF nos dicen que los niños nacidos en comunidades rurales tienen menores probabilidades de ser inscriptos que sus pares de las zonas urbanas, de la misma manera que los hijos de padres analfabetos en países como Brasil, India, Haití, Honduras y Perú tienen menores probabilidades de recibir un certificado de nacimiento que los hijos de padres alfabetizados. También los niños que sufren algún tipo de discapacidad tienen menos probabilidades de ser inscriptos que los que no la tienen. El no haber sido registrados implica que cuando necesiten no puedan recibir atención sanitaria o atención primaria. Al mismo tiempo que cuando crezcan y tengan que trabajar, la falta de un documento de identidad o de una registración les va a impedir acceder a trabajos formales y van a quedar excluidos del sistema de seguridad social. Además, también, obviamente, como ya lo referimos, va a tener dificultades para acceder a la educación, a la sanidad. Los niños que no están registrados son aún más vulnerables. Y esta vulnerabilidad también se traduce en que un niño no registrado puede ser raptado, reclutado para ejércitos, como para el tráfico de órganos, puede ser explotado. ¿Y qué pasa? No puede denunciarse su desaparición porque no existe, para el Estado no existe, son niños invisibles. Y estos niños invisibles son también más vulnerables al encarcelamiento, a los malos tratos y a los horrores de la guerra. En Latinoamérica, 1 de cada 10 niños no fue inscripto al nacer. Entonces, para evitar la discriminación, los gobiernos deben establecer mecanismos que hagan accesible la inscripción a toda la población, sin excepción alguna. Porque el interés superior del niño o el interés superior de la niña son los primeros y los principales beneficiarios de esta registración y la consecuente obtención de un documento de identidad, por supuesto. En cuanto al derecho a la identidad, la Convención Americana de Derechos Humanos no prevé expresamente este derecho, como sí lo hace con el derecho al nombre y el derecho a la nacionalidad, pero la Corte Interamericana ha considerado que está protegido toda vez que es un elemento consustancial al ser humano. El derecho a la identidad constituye un elemento inherente a la persona, tanto en sus relaciones con el Estado como con la sociedad. Identidad viene de idéntico y se refiere al conjunto de rasgos y características comunes, ya sea de un individuo o de un grupo de individuos, para diferenciarse del resto. Conceptualmente existen diversas clases de identidad: la identidad personal, la identidad cultural, la identidad sexual o de género y la identidad nacional. Mientras que, por un lado, la identidad personal alude a la identificación de la persona en cuanto a su nombre y apellido. De esta manera, una persona puede ser diferenciada del resto. La identidad cultural va a referir a todas esas creencias, valores, símbolos y comportamientos que tiene un determinado grupo de personas o miembros de una comunidad, generándole también cierto sentido de pertenencia a la misma. También en los últimos años se empezó a hablar de la identidad de género, entendiéndose como el género con el cual una persona logra identificarse. Obviamente también se lo puede utilizar con referencia al género que se le atribuye a un determinado tipo de vestimenta o un determinado tipo de comportamiento. Y es importante aclarar que el sentimiento de femineidad o masculinidad no siempre coincide con el de genitalidad. Muchas veces también se hace coincidir, o mucha gente cree que es lo mismo hablar de identidad sexual que de identidad de género, pero hay corrientes que dicen que existen muchas diferencias entre uno y otro concepto. Al mismo tiempo, y aquí se patentiza la relación entre nacionalidad e identidad, la identidad nacional es aquella que vincula al individuo para con el Estado.
La Corte Interamericana, en el caso Contreras y otros versus Salvador, como en el caso Hellman versus Uruguay, concluyó que el derecho a la identidad puede ser conceptualizado en general como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y en tal sentido comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos que se trate y las circunstancias del caso. Bueno, si bien el derecho a la identidad fue reconocido por varios instrumentos y estándares internacionales con relación a los derechos del niño, la Corte también se manifestó acá y nos dijo que si bien la identidad entraña una importancia especial durante la niñez, pues es esencial para el desarrollo de la persona, lo cierto es que el derecho a la identidad no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, pues se encuentra en constante construcción y el interés de las personas en conservar su identidad y preservarla no disminuye con el paso de los años. Este estrecho vínculo entre el derecho a la identidad y el derecho a la personalidad jurídica también fue destacado por la Corte Interamericana cuando nos cuenta. Al respecto, la Asamblea General de la OEA señaló que el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos de la personalidad jurídica al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil y a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana. También estableció que la falta de reconocimiento de la identidad puede implicar que la persona no cuente con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Sobre esta relación estrecha entre estos dos derechos, es muy importante destacar el voto del anterior juez de la Corte, Antonio Cansado Trindade, en el caso de las hermanas Serrano Cruz versus El Salvador. No hay como disociar el derecho a la identidad de la propia personalidad jurídica del individuo como sujeto tanto del derecho interno como del derecho internacional. Respecto al derecho a la identidad, habilita al individuo a defender sus derechos y tiene, por lo tanto, incidencia asimismo en su capacidad jurídico-procesal, tanto en el derecho interno como el derecho internacional. El derecho a la identidad viene a reforzar la tutela de los derechos humanos, protegiendo a cada persona humana contra la desfiguración o vulneración de su verdad personal. Bueno, en cuanto al derecho a la nacionalidad, el derecho internacional clásico definió a la nacionalidad como el vínculo jurídico en virtud del cual una persona es miembro de la comunidad política que un Estado instituye o constituye conforme su derecho interno y conforme el derecho internacional. También lo definieron como la pertenencia permanente y pasiva de una persona a un determinado Estado. El derecho internacional ha garantizado a los Estados un amplio margen de discrecionalidad para definir el vínculo jurídico para con sus habitantes. La práctica de los Estados muestra que en general estos han ejercido esta potestad soberana para definir el vínculo, siguiendo ciertos criterios comunes. Así, las legislaciones estatales para definir las cuestiones relativas a la nacionalidad contemplan dos criterios: la nacionalidad originaria o la nacionalidad adquirida. Asimismo, no existe ninguna regla uniforme en la práctica o en el derecho interno de los estados para lo que sería la concesión de esta nacionalidad originaria. Pero podemos decir que hay dos criterios bien definidos, lo que sería el ius soli o el ius sanguinis. El ius sanguinis es el derecho que le corresponde a la persona según la nacionalidad de sus padres, independientemente del territorio del país en cual la persona haya nacido. Por otro lado, el ius soli sería al revés, o sea, acá lo que va a importar es el lugar, el territorio donde la persona haya nacido, independientemente de la nacionalidad de sus padres. También es posible encontrar patrones comunes en materia de concesión de nacionalidad adquirida, ya sea por los procedimientos de naturalización. En lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos prevé expresamente el derecho de la nacionalidad en su artículo 20 y nos dice: toda persona tiene derecho a una nacionalidad, toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra, y a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiarla. Si bien ocurre como el derecho al nombre, la Convención Americana de Derechos Humanos ampara el derecho
a la nacionalidad como un derecho autónomo, distinto al reconocimiento de la personalidad jurídica, ambos se encuentran estrechamente relacionados. La Declaración Universal de Derechos Humanos también los reconoce en su artículo 14.1, donde nos dice: toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a nadie se la privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama que todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que todo niño o niña tiene derecho a la nacionalidad desde que nace. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre proclama que toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla si así lo desea por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela. Esta estrecha relación entre nacionalidad y reconocimiento a la personalidad jurídica también fue destacada por la Corte Interamericana en los términos siguientes: el derecho a la nacionalidad, en tanto vínculo jurídico entre una persona y un Estado, es un prerequisito para que puedan ejercerse determinados derechos. En consecuencia, el derecho a la nacionalidad conlleva el deber del Estado con el que se establece tal vinculación, tanto de dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico en el conjunto de relaciones, como para protegerlo contra la privación en forma arbitraria de su nacionalidad y, por lo tanto, de la totalidad de los derechos políticos y de aquellos derechos civiles que se sustentan de ésta. No hay que olvidar que dentro de lo que es la nacionalidad es muy importante el concepto de apátridas, que son aquellas personas que son extranjeras en cualesquiera lugar donde estén, o sea, son personas sin patria. El concepto de apátrida va a ser desarrollado por el doctor Ricardo Taján. Así que, bueno, hasta acá llegó mi exposición y espero que les haya gustado. Muchas gracias.